Hola, mi nombre es Melvi Bocanegra, soy artista pedagoga y en esta oportunidad los voy a acompañar en el módulo Repensando una carta de navegación para el siglo XXI, flexibilidad y pertinencia de los horizontes institucionales. Esta sección corresponde al proceso de práctica. Vamos a hacer 3 actividades. La primera es la ruta para el desarrollo de la flexibilización curricular, la segunda son las estrategias del microcurrículo y la tercera, el desafío institucional. La ruta para el desarrollo de la flexibilización curricular es un diagrama de flujo cuyas variables solamente son sí o no. Es decir, que si arrancamos con el diagrama y vamos avanzando a través de él y podemos ir siguiendo de un camino al otro porque vamos contestando que sí estamos alineados, que sí lo estamos haciendo y llegamos al final, esto supone que ya estamos listos para la implementación de la flexibilización curricular. Por eso los invito a que puedan realizar este proceso solos o con sus compañeros de equipo o incluso con todo el personal de la institución. Es un trabajo de reflexión y de revisión que nos va a permitir identificar posibles barreras para la implementación de la flexibilización curricular, pero también aprendizajes institucionales construidos que son un escalón o un impulso para alcanzar una flexibilización total del currículo. Vamos a mirar con detalle la ruta. Y entonces la ruta inicia donde dice generar condiciones. Nos vamos hacia los horizontes institucionales y vamos a revisar la misión, la visión y los valores. ¿Están alineados a la educación centrada en las personas, las competencias del siglo XXI y las tendencias de la sociedad? ¿Sí estamos alineados o no? Si no estamos alineados, entonces vamos a hacer una revisión de esos horizontes institucionales y vamos a centrarnos en la educación centrada en la persona. Vamos a alinearlos a las competencias del siglo XXI y a las tendencias sociales. Las competencias del siglo XXI y las tendencias sociales las estudiamos en el módulo anterior, que era el proceso de conceptualización. Si nuestros horizontes institucionales, nuestra misión y nuestros valores ya están alineados, entonces vamos a pasar a revisar la cultura institucional. La cultura institucional tiene 5 elementos importantes: la organización de los horarios, las formas y criterios de agrupación, los requisitos de acceso a actividades, la gestión de los recursos y el know-how o el saber hacer de la institución. Y nos vamos a preguntar, ¿hay elementos de la cultura institucional y la gestión que se constituyan como barreras para la flexibilización? Si es así, vamos a definir los retos o desafíos para alcanzar una cultura institucional flexible, que entre otras cosas es uno de los elementos que casi siempre nos falla, y es cómo construimos un equipo dentro de un equipo cuyos valores asuman la flexibilización. Es decir, que trabajemos en equipo naturalmente, que nos guste incluirnos y articularnos con los compañeros, que seamos proactivos y tengamos una visión de futuro y generemos ideas constantemente. Pero no solamente los profesores, también los líderes, los coordinadores, los directivos, la rectoría, las personas de servicios, es decir, toda la comunidad, padres de familia y estudiantes. Si no encontramos elementos que se constituyan como barreras o si ya definimos y alcanzamos esos desafíos, podemos pasar a la revisión de los documentos curriculares. Los documentos curriculares deben estar completos, actualizados y orientados a la flexibilidad y la pertinencia. Es decir, que nosotros debemos asegurarnos que todas las áreas del colegio tengan sus currículos actualizados, que sean pertinentes, que sean flexibles, que estén completos. Si esos documentos no están actualizados, no están orientados a la flexibilidad y a la pertinencia, debemos hacer el ejercicio de completarlos. Pero al completarlos debemos definir las competencias fundamentales de nuestro campo de conocimiento, los saberes prioritarios y tener en cuenta las tendencias sociales, para que como profesores podamos saber cómo nuestra disciplina se está insertando en el mundo laboral 4.0. Si tenemos todos nuestros documentos curriculares al día, vamos a establecer los no negociables. Los no negociables son los propósitos educativos y de aprendizaje esperados que no deben flexibilizarse. Pero, ojo, nuestros propósitos educativos trascienden las disciplinas.
porque recuerden que estamos formando para la vida. Es decir, que nuestros propósitos educativos deben estar relacionados con las competencias del siglo XXI. Si ya establecimos lo no negociable, vamos a negociar lo que sí es negociable. Vamos a definir cuáles son los objetivos de flexibilización para nuestro colegio, vamos a definir las estrategias colectivas e individuales para alcanzar esta flexibilización y finalmente vamos a mirar los mecanismos para establecer responsabilidades, para verificar y para rendir cuentas. Esto no nos suena muy bien a los maestros, pero recuerden, dentro del mismo ejercicio del aula, que la evaluación es fundamental para poder tener un aprendizaje significativo. Es decir, para poder pensar y reflexionar qué fue lo que hice, cómo lo hice, qué alcancé con esto, qué no alcancé, qué debo mejorar. Pero también porque es importante sistematizar nuestras experiencias para construir un saber institucional sobre flexibilización. De allí que el final de este recorrido sea generar un documento institucional para la flexibilización y el plan de aula. Porque si de pronto algo cambia, viene un profe nuevo, llega otro, sale un coordinador, el colegio como ecosistema tenga una ruta para flexibilizar y todos estemos alineados a los mismos horizontes institucionales. Voy a acompañarlos entonces a ir llevando a cabo esta ruta para que ustedes puedan comprender cómo se hace. Bueno, me devuelvo por acá a la presentación en la que estábamos. Y entonces vamos a mirar cómo desarrollamos esta ruta. Empezamos por los horizontes institucionales, la misión, la visión y los valores. La misión corresponde a esto que queremos hacer, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y para qué lo queremos hacer? Nos hace pensar en cuál es el propósito de nuestra actividad. Mientras que la visión es cómo nos proyectamos en un tiempo determinado, es decir, qué expectativas tenemos frente a nuestra misión. Finalmente, los valores institucionales se tratan es de cuáles valores representan el perfil del docente, del directivo, del estudiante, del padre, madre y demás miembros de la comunidad educativa. Y fíjense que acá en los valores no estamos hablando solamente del perfil del estudiante, sino que en nuestra institución educativa, ¿cuál es el perfil del docente? ¿Cuál es el perfil del directivo? ¿Cuál es el perfil de las familias? ¿Qué es lo que queremos formar? ¿Cierto? Entonces, estos horizontes hacen parte de lo que somos, pero a dónde vamos. Y a partir de ellos, todos debemos guiarnos. Hay comunidades de aprendizaje cuyos valores predominantes son, por ejemplo, la creatividad, el trabajo colectivo, la escucha, la empatía, pero hay otros colegios donde, por ejemplo, es fundamental dentro de los valores el pensamiento crítico, la excelencia académica como un valor. Entonces pensemos, ¿cómo están nuestros horizontes institucionales? Revisémoslos a la luz de lo que acabamos de estudiar. Después de pasar por los horizontes institucionales, vamos a pensar en la cultura institucional. La cultura institucional abarca la organización de horarios, es decir, la definición de tiempos de autonomía, planeación y revisión, porque debemos generar condiciones para la flexibilización. Y la educación no es solamente lo que pasa dentro del aula, sino que el maestro necesita un tiempo para pensar y planear lo que va a hacer, pero un tiempo también para revisar lo que pasó. Esos tiempos de planeación y revisión deben estar dados y estar pensados como comunidad educativa, porque deben hacer parte del desarrollo institucional. Las formas y criterios de agrupación nos hablan de la integración curricular horizontal, vertical y transversal y la comunidad educativa. Es decir, cuando yo genero, digamos cuando yo no, cuando la comunidad educativa genera o el grupo de directivos genera esa organización de horarios, debe pensar en esos tiempos de planeación cuando los profesores se reúnen para integrarse horizontalmente, es decir, todos los profesores del grado. Verticalmente, todos los profesores de un área. Y transversalmente, todos los profesores de un ciclo. Porque entre más trabajemos en equipo, más vamos a desarrollar
las competencias del siglo XXI en los docentes. Es decir, que nosotros sepamos trabajar colaborativamente para que podamos promover en el aula trabajo colaborativo. Que nosotros seamos flexibles para que podamos promover actitudes flexibles en nuestros estudiantes. Los requisitos de acceso a las actividades tienen que ver con las asignaturas selectivas, las salidas pedagógicas, los invitados especiales. ¿Cuáles son los mecanismos que el colegio ha dispuesto para que nosotros podamos vincular personas externas a nuestros procesos o tener otros espacios para desarrollar los procesos? La gestión de los recursos implica los protocolos para la solicitud y manejo de materiales o las lógicas de pedido. Hay profesores, por ejemplo, que nos han manifestado que solicitan materiales en la biblioteca y que puede pasar más de un mes, 2 meses y no tienen los materiales. Esto definitivamente son barreras para la flexibilización, porque la flexibilización también implica un acceso oportuno a los recursos. Y el know-how o el saber cómo de la institución se trata de las formas en que sistematizamos el saber pedagógico del colegio. Nosotros llevamos muchos años resolviendo problemas en el colegio, muchos años innovando pedagógicamente, pero cómo esas innovaciones o esas soluciones que damos se han ido sistematizando y se han convertido en un saber institucional. Entonces, para poder determinar si la cultura institucional es flexible, debemos revisar estos 5 criterios. Posteriormente, entonces, vamos a revisar los documentos curriculares. Para revisar los documentos curriculares tenemos muchas estrategias. Revisar la pertinencia dentro de las tendencias del siglo XXI, armonizarla con las competencias que se presentan en la educación posmedia o en el mundo laboral posmedia, ¿cierto? Pero sobre todo queremos hacerles un llamado a que construyan sus currículos basados en competencias y habilidades y no en temáticas, porque las temáticas no nos permiten flexibilizar. Por ejemplo, si dentro de mi currículo yo tengo que los niños deben ver la Segunda Guerra Mundial, entonces yo solamente puedo ver la Segunda Guerra Mundial. Y si estando en la segunda, dando mi clase sobre la Segunda Guerra Mundial, un estudiante me dice, profe, pero esa práctica de guerra no era muy parecida a lo que hicieron en la conquista en América, yo no puedo ni siquiera tener en cuenta lo que ese muchacho dijo, porque si yo me voy por ese lado, entonces ya no estoy cumpliendo con mi currículo. Mientras que si mi currículo está basado en grandes problemas, en conceptos fundamentales o en habilidades, por ejemplo, mi currículo diría que vamos a analizar el concepto de guerra. Y en ese caso, yo podría decirles, ¿cierto?, que puedan analizar las prácticas de guerra en diferentes guerras del mundo. Así que todos podemos comparar la Segunda Guerra Mundial, pero comparémosla con otra cosa. Investiguen sobre otra guerra que les interese y miremos cómo esas prácticas de guerra se parecen o no se parecen. ¿Cierto? Entonces, un currículo flexible es un currículo basado en habilidades, competencias o grandes problemas disciplinares. Este ejemplo es la taxonomía de Bloom. Bloom nos hace un diseño, nos divide unas habilidades de pensamiento de orden inferior y unas de orden superior. De manera que nosotros podíamos pensar que hay una progresión cognitiva que se va desarrollando en términos de habilidades a lo largo de la vida escolar y podemos integrarnos horizontalmente o verticalmente si todos estamos enfocados en el mismo tipo de habilidades o competencias a desarrollar. Por ejemplo, si grado sexto, todos nos enfocamos a que ellos recuerden. En grado séptimo, a que todos comprendan. En octavo, que apliquen. En noveno, que analicen. En décimo, que evalúen. Y en 11, que creen. De manera que, aunque la disciplina cambie, estamos todos en pro del desarrollo de las mismas habilidades. Vamos a los no negociables. Los no negociables son aquellos aspectos del área de conocimiento que no podemos perder. Hay unos estándares y unos elementos externos a los cuales debemos responder y eso no se puede perder, ¿sí? Por ejemplo, hay asignaturas que son evaluadas a través de las pruebas saber, hay otras asignaturas que no. Hay unas asignaturas que tienen unos estándares basados en estándares internacionales porque se presenta la prueba PISA y otros no. De manera que no puedo perder de vista que existen esos estándares. Eso es no negociable. Hay elementos conceptuales que también son no negociables y no hablamos de elementos temáticos, sino elementos conceptuales, porque es más amplio el concepto de guerra que la temática Segunda Guerra Mundial.
Entonces, hay elementos conceptuales disciplinares que no se pueden perder. Formas metodológicas como procedimientos, metodologías de investigación dentro de las mismas disciplinas que no se pueden perder. Por ejemplo, el método científico dentro de las ciencias naturales o métodos de investigación y acción participativa dentro de las ciencias sociales o métodos de investigación-creación dentro de las artes. Son cosas que no podemos perder de vista dentro del currículo. Y por último, las habilidades y competencias disciplinares que no pueden dejar de desarrollarse, ¿cierto? Como si estamos en una materia en robótica, pues hay una competencia tecnológica que no puedo dejar de desarrollar dentro de mi currículo. Entonces vamos a determinar los no negociables. Y luego vamos a ver qué sí se puede negociar. Estos son los 10 elementos del currículo. Los que están en rojo son elementos que no se pueden negociar, excepto si estoy trabajando con inclusión educativa y por la necesidad misma de la condición de la persona, debo volver a replantear los propósitos de aprendizaje o los indicadores de logro. Pero recordemos que si nuestros propósitos y metas de aprendizaje son competencias, no tendría que modificarlos, porque una competencia como la competencia comunicativa puede abarcar diversos lenguajes, entre ellos el braille, la lengua de señas o incluso lenguas de pronto instrumentos o la aplicación de lenguajes aumentativos y alternativos a través de lo tecnológico. Podemos entonces flexibilizar los actores y sus roles, el contexto y el espacio, los aprendizajes, el contenido, los procesos, los productos, la retroalimentación y la evaluación. Vamos a pensar cuáles de esos elementos ya hemos flexibilizado y cuáles podríamos flexibilizar. Ahora bien, ¿para qué lo hacemos? O sea, ¿para qué flexibilizamos? Entonces, vamos que ya entrando a las estrategias del microcurrículo. Flexibilizamos por 3 razones. Primera, por el nivel de preparación de los estudiantes, por sus intereses y por sus perfiles. Esto que ustedes ven acá es una herramienta que se llama el ecualizador, a través del cual yo puedo evaluar la preparación de los estudiantes dentro de mi área. Es como lo que hacemos en las pruebas diagnósticas, solo que acá está mucho más específico en el tipo de cosas que debo flexibilizar para alcanzar los propósitos. Si analizo lo que está acá, el estudiante al que le hice este ecualizador necesita unos recursos, fenómenos o problemas simples, problemas claramente definidos y soluciones relativamente estructuradas. Es decir, que a este estudiante o a este grupo de estudiantes debo plantearles unos problemas bien definidos con unas posibles soluciones estructuradas porque aún no están en la capacidad de tener soluciones abiertas o problemas de definición difusa. ¿Qué tengo a mi favor? Que son muy autónomos, rápidos para trabajar y que en la aplicación o en la transferencia pueden hacer grandes avances. Entonces, fíjense que es como una prueba diagnóstica, pero más específica. Si quiero diferenciar por los intereses, la idea es que dejemos de preguntarnos por qué a un niño o a otro no le gusta mi asignatura. ¿Por qué no están motivados? A preguntarme qué les interesa, pero sobre todo, cómo aprovecho eso que les interesa en lo que yo quiero hacer. ¿Cómo aprovecho lo que yo sé que les gusta en mis propósitos educativos? De manera que hay 5 formas de flexibilizar en el microcurrículo a partir de los intereses. Por estudios paralelos, grupos de enriquecimiento, el modelo triádico de enriquecimiento, los centros de interés y los grupos especializados. Los estudios paralelos es cuando tenemos una misma temática, pero diferente metodología e insumos. Es decir, todos vamos a trabajar con la Guerra Fría, pero unas personas se van a encargar de tener testimonios de personas, los otros de revisar las noticias, otro le interesa solamente las armas que utilizaron, otra la cartografía por dónde fue que estuvo la guerra o en dónde fueron las zonas de mayor conflicto. Entonces, todos tenemos un mismo tema, pero cada niño se enfoca en un insumo diferente y en una metodología distinta. Es decir, que algunos pueden hacer, por ejemplo, análisis de caso, otros pueden hacer una investigación cualitativa biográfica, etcétera. Los grupos de enriquecimiento son espacios extracurriculares que se generan como clubes, semilleros, donde nos agrupamos por edades diferentes y donde los profesores pueden hacer parte más allá de sus disciplinas, como hacer un grupo de rock, un grupo de cocina, un semillero de investigación en cine y demás. El modelo triádico de enriquecimiento es aprendizaje basado en problemas cuando los problemas se relacionan con los intereses de los estudiantes.
Los centros de interés son ambientes no secuenciados en el aula, es decir, que puedo tener rincones dentro del salón donde les puedo presentar material visual, material auditivo, material kinestésico, material de lectura, y ellos pueden rotar por estos ambientes, pero no son secuenciados y todos aportan al desarrollo de un mismo objetivo. Y por último, los grupos especializados, que son grupos donde yo divido dentro de mi aula a los estudiantes por el dominio. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, en una asignatura de matemáticas, puede ser que algunos chicos quieran hacer matemática aplicada a procesos, por ejemplo, estadísticos, mientras que otros pueden ser matemática aplicada a procesos biológicos, es decir, grupos especializados dentro de la misma aula o disciplina. Y finalmente, para flexibilizar por los perfiles, vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera son las preferencias en el estilo de aprender y la segunda las preferencias intelectivas. Las preferencias intelectivas son como las inteligencias múltiples o los canales perceptivos, mientras que las preferencias en el estilo de aprender tiene que ver con cómo prefieren trabajar de forma individual o grupal, presencial o remoto, lineal o no lineal, en un ambiente ruidoso o silencioso, si prefieren recibir la información a través de libros, lecturas, entrevistas, videos y demás. Si en la prueba diagnóstica nosotros incluyéramos estos 3 puntos, podríamos generar unas acciones de aula mucho más intencionadas y pertinentes para nuestros estudiantes. Es decir, que la prueba diagnóstica no solo abarcara la preparación, sino también qué les interesa y cómo les interesa aprender. Es una invitación para que todos lo hagan dentro de sus ejercicios pedagógicos. Finalmente, entonces, vamos a plantear el desafío institucional. Después de haber recorrido la ruta de la flexibilización, vamos a mirar dónde están las barreras. Y con esas barreras que encontramos, vamos a generar un desafío para alcanzarlo y poder superar la barrera. En esta ruta para la flexibilización curricular, el modelo de desafío que tenemos es un modelo hipotético, donde nosotros primero describimos una situación, a quién impacta, qué lo causa, qué se quiere cambiar y planteamos una hipótesis. Y luego planteamos el desafío, las acciones que llevamos a cabo para alcanzar el desafío y las formas de verificación. Los invito a que puedan generar la ruta y el desafío para llevar a cabo la flexibilización curricular en sus colegios. Muchas gracias.